Más de uno Puerto Llano. When my nervous system has healed, I stabilize myself and lower this tattered shield. Don't pretend that you've sunk my heart. We'll always tear it all apart and bring back the love again. 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 Muy buena escogencia para comenzar el programa, doctor. ¿Verdad que sí? Muy- Mira, es que de pronto cuando estás buscando esto de las musiquitas sin copyright, de pronto te encuentras algo muy bueno. Este en particular, que se llama un chico que se llama George Capone, ¿sí? No lo he encontrado sino 2 canciones todavía, ¿sí? Así que no tiene un repertorio muy amplio. Pero las 2 que tiene son muy buenas. Y esta que se llama Breathe es Está buenísima. muy bien, marchosa, tiene énfasis, está bien construida como canción y cuando te la pones con los cascos suena genial, ¿sí? Así que, pues bueno, el hecho de que los alegres muchachos de las GAE nos estén dando la lata, pues ha permitido abrir un escenario nuevo para descubrir músicas interesantes y gente de Y la autores. que no hemos oído hablar Sí, señor. en la vida. Sí, señor. ¿Sí? Y Pues, que evidentemente como no están en las listas ni están en no los lo rankings, escucha casi no nadie. escuchamos, ¿sí? Pero hoy la música está traída simplemente porque está bonita. Sí, bueno. No he podido conseguir. Es que es muy difícil en este tipo de música buscar una música que esté directamente relacionada con el tema que vamos a hablar. Pero Y entonces, claro, pues, doctor, claro. si es que pasamos de unos temas intensos, hablando de sentimientos, emociones, ansiedad, y hoy pues era difícil conseguir música porque hoy les traemos un tema muy interesante a nuestros oyentes que son Y no creas, muy intenso también. intenso, pero la música Muy debe intenso ser también. difícil porque Ah. vamos a hablar, ¿Sí? queridos amigos, de exantemas. Eso. Ahora, el que no haya tenido un exantema en la vida no sabe la intensidad de los exantemas. Porque para que nos entendamos, ¿qué es un exantema? Pues un exantema no es más que un brote. Lo que las mamás llaman, ¿se brotó el niño? Pues eso es, un brote. Es una erupción de la piel que puede ser o no generalizada, que puede tener una u otra o muchas formas al mismo tiempo, que puede distribuirse según lo que lo origine, para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, ¿no? Es decir, tiene muchísimas formas de presentación y que casi siempre va a representar es la expresión cutánea de una enfermedad sistémica, ¿sí? Usualmente entendemos o creemos que los exantemas son brotes que están ligados a la infancia, que son enfermedades de niños, pero también hay exantemas de adultos. A lo largo de toda la vida aparecen exantemas y de pronto no incluimos de manera general ciertos brotes que pueden aparecer con algunas enfermedades como si fueran un exantema, porque pensamos que es la enfermedad, ya está. Entonces, digamos, ideológicamente no las captamos con un exantema y menos si es en un adulto. Ahora, la mayoría de estos exantemas son de origen viral, pero pueden aparecer de otras formas. Algunas enfermedades bacterianas pueden producir un exantema, algunos medicamentos pueden producir un exantema, o las alergias pueden producir un exantema. Hay una forma de exantemas que son típicamente nerviosos. Gente que cuando se pone nerviosa o está asustada, se brota. Y Sí es pasa, un exantema sí. también. Hay enfermedades, sobre todo inmunológicas, que se manifiestan como un exantema. Entonces, por ejemplo, la artritis reumatoidea en sus inicios muchas veces se manifiesta como un exantema hasta que por fin da la cara la enfermedad inmunológica y la enfermedad articular. Ahora, hay muchas formas de presentación del exantema. Entonces, hombre, uno no le va a pedir a las mamás que sean, es decir, es que el niño me ha salido una lesión maculopapulomatosa. Pues no. No. Pero es que todas las personas muchas veces ven que sus hijos tienen un exantema ahora, luego tienen otro, más adelante tienen otro, y les parecen que todos son iguales.
pero no lo son. Eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, la diferencia. Entonces, por ejemplo, las maculopapulomatosas, que son pelotitas y puntos rojos, pues normalmente son diseminados, regados por todo el cuerpo. Otras son las escarlatiformes, que son originados por bacterias casi siempre y son puntos muy chiquititos que están conglomerados, ¿sí? El reticular, por ejemplo, son puntos que aparecen como formando una malla, y que a ratitos parece que se unieran en grupitos formando mallas y un dibujo muy característico. El abón es el típico manchurrón de las mamás, ¿sí? El típico ronchón es un manchón rojo que Un se extiende rosetón. mucho, que a veces, o la mayoría de las veces, está ligeramente elevado. Tú pasas la mano y sientes el desnivel, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es muy común en las alergias, por ejemplo. Sí, la vesícula, cualquiera que haya tenido un herpes sabe lo que es una vesícula. Es una ampollita que está llena de un líquido que se puede romper y ese líquido puede ser transparente, amarilloso. No es pus. Porque todo el mundo, es que me salió supura. pus. No, dicen me supura. No, supuración es cuando sale pus. Y esto lo que sale es líquido seroso. Sí, es decir, el plasma, el líquido plasmático, el suero, pues eso es lo que sale de ahí. Ahora, ese suero se va a secar, al secarse se va a solidificar y va a producir una costrita, Eso. que es el final de todo ese tipo de cosas. Y hay uno final que se llaman las púrpuras, que son puntos rojos muy intensos. Tú sabes lo que nos mostró lo que alguien. llaman un cardenal. Vale, ¿sí? Un vale. cardenal, que no es más que un hematoma, ¿sí? Eso es el cardenal. Pero tú imagínate a nivel de un punto, un cardenal del tamaño de un punto. Pues eso es una púrpura. Ahora, las púrpuras pueden aparecer por un montonón de enfermedades, de algunas inmunológicas, otras genéticas, algunas por efectos de medicamentos, pero, por ejemplo, hay una forma muy característica de la púrpura que es el de la vomitera. La gente al vomitar, después se descubre que tiene la cara llena de puntitos rojos, sobre todo debajo de los ojos, por el esfuerzo, el aumento de la presión que se produce en la vía digestiva, en la cabeza y en el estómago. Ese aumento de la presión vence la presión de las pequeñísimas venas que hay en la piel y la rompe. Y entonces pone un montón de puntitos por toda la cara. ¿Ves? Ahora, las enfermedades que producen exantemas normalmente se dice que no tienen o una presentación patognomónica. Ay, Dios, esa palabra. Bonita palabra, Sí. ¿verdad? Patognomónica fue una palabra que decía, eso es y no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Es decir, la enfermedad se ha caracterizado por eso y no hay vuelta de hoja. Pues existen muy pocas enfermedades que son patognomónicas, pero sí que pueden ser características. Aunque en alguna época se utilizó un patognomónico como sinónimo de característico, pues lo característico no siempre es patognomónico. Es decir, tú puedes ver un brote y decir, yo creo que, Sí. porque es muy característico, ¿sí? Pero no puedes decir a ciencia cierta es, con lo cual significaría que sería patognomónico. Pero bueno, las características varían mucho y entonces es por la forma en cómo aparecen esas características que nos ayudan al diagnóstico, porque la mayoría son de diagnóstico clínico. Hombre, que sí, que es cierto, que tú puedes pedir pruebas, pero la mayoría de las veces no te merece la pena pedir pruebas, porque muchas de esas pruebas que son inmunológicas y toca mandarlas a laboratorios especializados para que detecten los antígenos o los anticuerpos de ese virus que te ha producido el brote, y se pueden demorar un mes en volver, en llegar No vale al la resultado. pena, no vale Pues la cuando pena. ya ha vuelto el resultado, ¿ya para qué? Hombre, que en algunos casos sí, por ejemplo, saber si has tenido una varicela, una roceola o alguna de esas, pues sí que merece la pena hacer la prueba para certificarlo después, no en el momento de. Y también tenemos que pensar que al ser la gran mayoría de estas virales, pues no tienen tratamiento. Te lo pillas, te lo aguantas y se irá solito, normalmente. Ahora, el diagnóstico, que es básicamente clínico, lo haces es
por esas características. ¿Cómo empezó el brote? De adentro para afuera, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de si es centrífugo. Centrífugo es cuando el brote empieza en el centro del cuerpo y se expande al exterior. Centrípeto cuando empieza en el exterior y después se brota el cuerpo. Que empieza primero en la cabeza o empieza primero en los pies o empieza primero en los pies y en las manos, etc. Eso es lo que hace que tú digas, el patojito, niño, bebé, ¿no? X se ha pillado tal cosa. Hombre, que también es cierto que tienes que investigar un poquito porque muchos de esos características, por ejemplo, un brote ampolloso, como puede pasar, por ejemplo, en el Steven Johnson, pues puede estar dado por una reacción alérgica o una intolerancia a un medicamento. Entonces tienes que saber si está tomando medicamentos, si estuvo de excursión en el campo, porque te llegan picados de bichos desde aquí hasta la punta del dedo gordo y la mamá te dice, es que le ha salido un brote. Y entonces le dice, no, lo han picado 250.714 bichos. Pero no está Y entonces brotado. la mamá te dice, ¿y qué bicho? Le digo yo, pues, hombre, pues ni Hasta ahí pajolera idea. llegamos. Ni pajolera idea. Pero también tienen que aparecer, por ejemplo, otra serie de síntomas, si le dolía algo, si tenía fiebre, si tenía mocos o lo que sea. Ahí es cuando vamos a entrar Con un poquito de música. doctor, esa música es como que el virus atacando. El virus atacando. Por eso es que esta sí, aunque no corresponde mucho, sí tiene un punto ahí de correlación. Parecido. Porque el grupito se llamaba Space Invader y la canción se llama Lost Control, sin pérdida de control. Pero es que en este punto, cuando estamos hablando de los síntomas y de las causas y de todo ese tipo de cosas, pues sí que puedes, sobre todo las mamás pueden perder mucho el control porque les gustaría ese jarabe mágico que lo soluciona Sí. todo. ¿Sí? Pero es que la sintomatología que puede acompañar al exantema puede ir desde 0 pollitos, nada, estás brotado y se acabó, hasta tengo un catarro, tengo mocos, tengo fiebre, me duele el cuerpo, tengo una cagalera, no la tengo, tengo una vomitera, tengo dificultad o sensación de dificultad para la respiración, o de pronto, dependiendo, por ejemplo, si es un meningococo, que produce un brote previo, pues puede producir alteraciones de la conciencia o desorientación, etc. Es decir, es muy, muy variable. Pero por eso es que en muchos de ellos es importante los síntomas prodrómicos. Los prodrómicos es como en el sexo, los preámbulos. ¿Sí? El preámbulo. El preámbulo. Entonces, días antes del brote Hay algo. o antes del brote, ¿qué tenía? Entonces, pues ese que tenía casi siempre es un catarro o algo que parece un catarro. Entonces van las mamás al catarrito, el pediatra, porque casi siempre es de pediatra, le dice, pues, dale los lavaditos, las sales, a ver si tiene fiebre, dale el alpina, y ya está. Y X días más tarde, patabón, se ha brotado. Pues entonces ya sabemos que eso no era un catarro, era un síndrome catarral, pero era el prodromo del brotecito que se nos venía encima. Ahora, ese prodromo puede variar, puede ser desde horas hasta días en aparecer, ¿sí? Y se puede acompañar, según el virus, de un montón de pequeños detalles. Por ejemplo, pues que tenga fiebre, que tenga síntomas respiratorios, pero sobre todo, más que ninguno, pica pica. Que tenga pica pica, un prurito que no hay Dios quien se lo aguante, que pueda simular una faringoamigdalitis. Es decir, no es que la simula, la tienes, pero es viral. Por lo tanto, no requiere tratamiento con antibióticos. Que te salgan ganglios por todo el cuerpo, como en la mononucleosis infecciosa. Que tengas un hígado sensible y doloroso, como te puede pasar con el citomegalovirus. Que tengas dolores artrálgicos, como en la gripe. La gripe te puede producir eso, ¿sí? Que puedes tener síntomas meningios, que ya lo hablamos antes, como en el meningococo, o simplemente síntomas de tipo difuso, generalizado. Me siento mal, estoy cansado, no tengo fuerzas, tengo unas ganas de dormir, etc. ¿Ves? Ahora, los exantemas
digamos, los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Los llamados clásicos, los del adulto y todo lo demás. Los clásicos son los de los niños. Los clásicos son las típicas enfermedades de brote que han tenido los niños y que en una época ni siquiera tenían nombre. Se llamaban la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta enfermedad. Y se llamaban así porque más o menos aparecían dentro de un orden cronológico. ¿Sí? Entonces decían, se brotó por primera vez el niño. Pues lo más seguro es que sea la primera enfermedad. Entonces la primera enfermedad era la escarlatina. Sí, que esa es bacteriana, pero usualmente mejoraba sin necesidad de antibióticos. Después se volvía a brotar. Debe ser la segunda enfermedad, que era el sarampión. Se volvió a enfermedad, pues la tercera, la rubeola. Se volvió a brotar, pues en la cuarta, el exantema súbito. ¿Sí? En la quinta, pues entonces la roseola. Y así. Entonces, eso. Pero eso de esa correlación en el tiempo con los brotes en la infancia, pues se ha perdido. Y se ha perdido por muchas razones. Porque, por una parte, porque muchas de ellas son vacunables. Eso iba a decir, la vacunación. El sarampión, la rubeola, la varicela, son enfermedades que la vacunación han hecho que se pierda ese tipo de correlación en el tiempo y entonces pues ya no aparecen en esa secuencia temporal. Sin embargo, en la infancia, sobre todo en los niños pequeños, digamos de los 6 años para abajo, pueden aparecer 8.514 exantemas que ni tienen nombre. Simplemente cogió el virus, hizo un catarrito y al día siguiente se brotó. Y ya está. ¿Sí? Y puede brotarse. Ahora, también es cierto de que muchas veces las mamás te llevan al patojito porque le ha vuelto a dar la varicela. No, es varicela. Es muy raro que la varicela repita, pero aunque puede pasar, es más fácil pensar que se ha pillado un virus que produce lo que se llama un brote varioliforme. ¿Sí? Es decir, que simula a la varicela. ¿Sí? La mayoría de todos estos exantemas son de morbilidad, es decir, dan por culo. Te sientes mal, te da fiebre, tienes mocos y pica, y ya está. Pero usualmente no son mortales. La mortalidad, aún en enfermedades que pueden ser, digamos, severos, digamos, un sarampión, una meningococo, una varicela, ¿sí? Es baja. Sin embargo, aún así, pueden ser tremendamente mórbiles, es decir, que acá pueden acabar en un hospital en alguna ocasión. Pero siempre me han dicho que estas exantemas que suelen ocurrir en la infancia, cuando ocurren en personas adultas, la morbilidad puede ser peor y puede de verdad derivar. Se llevan peor, se sienten peor y duran mucho más tiempo en resolverse. Pero el asunto es que lo que tenemos que pensar, mira, cuando yo era niño, ¿sí? Todavía se hacían las fiestas del brote. Es decir, había un niño con hepatitis A, pues todo el mundo a fiesta a ver si todo el mundo pillaba la hepatitis A. Que había un niño con varicela, pues todos a la casa del niño porque había una fiesta, a ver si todos pillaban la varicela. Pues era una forma un poco a lo bruto de vacunarnos, pero era para que salir de la cosa de una vez. Pero mira, el problema es que la lista de los exantemas es un dolor de cabeza. Mira, cuando yo comencé a buscar el tema, estaba pensando en los clásicos, los 6 y ya está. Pero ya veo. Les voy a mostrar a los que nos están viendo en la tele. Todo lo que hay. Son 2 hojas. 2 hojas, pero mira así, 2 hojas de un listado de enfermedades que pueden producir exantemas. Esto es una burrada, porque claro, aquí evidentemente estamos hablando, mira, así, una leidita rápida: sarampión, rubeola, eritema, adenovirus, mononucleosis infecciosa, el dengue. Joder. El dengue. El dengue produce un brote y es una enfermedad que, Dios mío, mejor no te la pilles. ¿Sí? El molusco contagioso, la acrodermatitis, el eczema plexifleural. Ese es uno que es muy típico y aparece muy frecuentemente, donde te brotas solo medio cuerpo. ¿Sí? Así, te brotas todo así, medio cuerpo. ¿Sí? La escarlatina, el síndrome de la piel escaldada, el síndrome de shock tóxico. El shock tóxico aparece mucho en adolescentes con el uso de los tampones. De los tampones sanitarios. ¿Sí? La meningococemia, la erisipela,
el micoplasma, la fiebre exantemática, la enfermedad de Lyme, que está muy de moda entre los famosos. April Lavigne la tiene y algunos otros actores la han sufrido también. La sífilis, aunque... ¿Ya está erradicada? No, está rebrotando como todas las enfermedades de transmisión sexual y muchas de ellas producen exantemas importantes. ¿Sí? La enfermedad de Kawasaki, que no sabemos ni puta idea que lo produce, pero ahí está. El eritema multiforme, la artritis, la enfermedad del injerto, la fiebre reumática, el eritema nodoso, el herpes simple, la varicela zoster. Para que tengas un herpes, tienes que haber tenido por obligación una varicela. ¿Sí? Y el herpes es uno de esos que son polimórficos. Es decir, primero te aparece un manchurrón, después te aparece una papulita, después la papulita se transforma en una ampollita, después la ampollita se transforma en una costra y después se extiende que da gusto. Duele lo que no te imaginas y pica que te provoca arrancarte la piel. ¿Sí? Sí, pero evidentemente, si vacunáramos a todos los niños contra la varicela, las posibilidades de que después desarrollaran un herpes serían muy bajas. Y así la lista hasta donde tú quieras. ¿No? Mira, nos han dicho que tenemos un minutillo, pero es que en un minutillo tenemos más tiempo que suficiente para hablar, es decir, cómo vamos a tratar un exantema. Y esta canción que se llama Labile Polvere, es decir, el polvo lábil, que no hablamos de sexo, sino de talcos, porque la talquistina, vuela la talquistina cuando tenemos pica pica y tenemos un brote, pero la mayoría de las mamás se han dado cuenta de que la cosa no se soluciona por ahí. Esto, realmente la mayoría de los exantemas no tienen tratamiento. Tratamos lo que vemos. Si tienes un poquito de fiebre, pues algo para la fiebre. Si tienes moquitos, lavados nasales. Si tienes pica pica, pues un antihistamínico. Tratamiento sintomático. Pero la verdad del tratamiento de muchos de estos exantemas es la vacunación. Si te vacunas, no te va a dar. Y sin embargo, con todas esas campañas de los antivacunas que han jodido tanto, pero en otros países donde no se lleva adecuadamente los calendarios vacunales, pues algunas de estas que creíamos erradicadas o en vías de erradicación están resurgiendo, como el sarampión. ¿Sí? Ahora, en el sarampión, tú has tenido idea que 1 de cada 1000 se puede complicar, ¿sí? Y acabar en el hospital, pero 1 de cada 1000 también se puede morir, ¿sí? Y el sarampión es la tercera causa de muerte mundial en niños de enfermedades prevenibles. Y por eso yo estoy a favor de la vacunación. Doctor, como siempre se nos queda muy corto el tiempo para seguir conversando. Lo importante aquí era decir 2 cosas fundamentales. Primero, no se preocupen por un exantema, simplemente traten lo que es síntoma y vacunen a los que sean vacunables. Nos vemos el viernes que viene con más Salud en la Onda y el doctor Camilo Albornoz. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.